el agua. Más adelante, ay, me espanté. Más adelante vamos a especificar esto y la síntesis solvotermal usa algún otros compuestos como disolventes, justamente como se ve en la tabla en pantalla. Y también en esta. Las dos. Bueno, en esta tabla se puede ver la temperatura crítica y la presión crítica, que más adelante vamos a ver porque es relevante. Esta reacción se lleva a cabo, como dije, en un contenedor cerrado. Este se llama autoclave. Está hecho de acero o alguna aleación que sea resistente a altas presiones y tiene un recubrimiento de teflón, como pueden ver aquí, que es químicamente inerte y protege al autoclave de la corrosión. Entonces, este es nuestro sistema cerrado que funciona como una especie de olla express y en la parte interior pues es donde tendremos la reacción. Para que se lleve a cabo la reacción necesitamos añadir nuestros reactivos, el disolvente y normalmente estos reactivos no son solubles en el disolvente a temperatura ambiente. Es por esto que se cierra el autoclave, se introduce a un horno y se aumenta la temperatura a la temperatura mayor que la temperatura de ebullición. De esta forma se transforma en un fluido supercrítico donde existen simultáneamente las fases líquido y gas, que es altamente viscoso y permite que los compuestos puedan mezclarse y que, o sea, para empezar, que se puedan disolver y que se lleve a cabo la reacción. Después, cuando se completa esta reacción, se enfría el autoclave hasta temperatura ambiente y los productos se lavan para remover reactivos que no reaccionaron, impurezas o cualquier otra cosa. Hay diferentes parámetros de la reacción y estas tienen ciertas influencias en la síntesis. Siendo esto es la concentración, en la concentración podemos controlar la morfología, la distribución, la estequiometría, el tamaño de grano, y esto se debe a la cantidad de sitios de nucleación que va a haber durante la reacción. La temperatura podemos, como ya mencioné antes, que se lleve a cabo la reacción y que se pueda disolver, que los iones que van a reaccionar sean más difusos y la uniformidad del cristal. Y con el tiempo también, pues lo que va a variar, dependiendo del tiempo, es la acumulación de iones. Entonces, con eso vamos a afectar la homogeneidad y el grado de cristalización. También otro parámetro que pues no está ahí en la diapositiva, pero es la naturaleza del disolvente o la naturaleza de los productos que se van a usar, y dependiendo la una de la otra, pues será el disolvente que escojamos para realizar la síntesis. Y ya decidiremos si será síntesis hidrotermal o solvotermal y qué disolvente se usará. A lo mejor todavía no están claros muy bien los conceptos, por lo cual les traemos ejemplos. Y aquí usamos ¿para qué usamos la síntesis solvotermal? Bueno, se pueden producir materiales que son necesarios para dye synthesized solar cell, que son cierto tipo de células solares mucho más económicas. También nos ayuda a la síntesis de materiales dopados con iones de tierras raras, y es que tienen propiedades luminiscentes superiores, como el flúor 4 y triosodio, y la síntesis de nanopartículas de óxidos de titanio. Para este último y para comprender mejor el método solvotermal, les menciono el método experimental, donde tenemos 50 mililitros de etilenglicol y se secan a 140 grados Celsius por una hora bajo agitación vigorosa en un matraz. Este debe de estar en una atmósfera de nitrógeno. Después de deshidratarse con sulfato de magnesio, se añade un aditivo adecuado con el etilenglicol, se agita la mezcla durante 5 minutos. Posterior a ello, se añade una cantidad adecuada del óxido de titanio a la mezcla y se agita durante otros 5 minutos.
Aquí ya tenemos en el matraz la materia prima de 50 mil que se transfiere al aparato de autoclave, el cual es de acero inoxidable revestido de teflón, tal cual lo dijeron anteriormente. Y las preparaciones hidrotermales se llevan a cabo, en este caso, a rangos de temperaturas de 205 a 240 grados Celsius durante de 5 a 12 horas a presión ambiente. Después de que el autoclave se enfriara a temperatura ambiente, los productos se filtran y se lavan con etanol durante 3 veces para eliminar el exceso de disolventes y aditivos. En la imagen estamos viendo que esos son nanotubos del óxido de titanio. Y en la siguiente diapositiva observamos que también tenemos usos de síntesis hidrotermal. El más significativo uso es el crecimiento de cristales de cuarzo para osciladores. Incluso todavía hay muchos investigadores o escritores que consideran que el primer método fue el de síntesis hidrotermal y la síntesis solvotermal es una variante de este. Hay algunos otros que piensan lo contrario, ya que este método surgió durante la Segunda Guerra Mundial al momento de generar el crecimiento de cristales de cuarzo para osciladores, que crecen en un medio alcalino a temperaturas de 400 a 380 grados Celsius y presión de 1 kV. También nos ayuda en la producción de gemas artificiales, como se ven en pantalla, que son variantes del cuarzo como la amatista, citrino, smoky quartz, zafiro y esmeralda. Y pues tienen las mismas propiedades ópticas, pero son mucho más baratas que las que se encuentran en la naturaleza. Y otro ámbito de aplicación de la preparación de cristales en el método hidrotermal es en el campo de los óxidos magnéticos para el almacenamiento de información, ya que se puede obtener el óxido de cromo 4, que es producido de la oxidación del cromo 3 con un exceso de óxido de cromo 6. Y es bueno, se fabrica debido a sus propiedades magnéticas y se ha empleado durante varios años en cintas magnéticas. Se lleva a cabo en un proceso hidrotermal de 300, 400 grados Celsius y 440 bar aproximadamente. Estos dos métodos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas primeramente que podemos enfatizar es que se pueden obtener materiales que no pueden ser posibles por métodos de síntesis de estado sólido mediante la solubilización al aplicar calor y presión al sistema hasta un punto crítico. Y como se mencionó anteriormente, tenemos un control preciso del tamaño, forma y cristalinidad del producto final, simplemente con el ajuste de ciertos parámetros como lo puede ser la temperatura, como lo puede ser el tipo de disolvente que se usa. Y al ser un método perteneciente a la química suave, trabajamos a bajas temperaturas. Pero todo lo bueno tiene algo malo. Las desventajas es que el autoclave es muy costoso. No se puede observar el proceso de reacción porque está encerrado en una especie de caja negra, pero sobre todo es demasiado peligroso trabajar con ella. Porque el autoclave, cuando trabaja a altas presiones, y ya que es un contenedor de acero, puede no aguantar y se genera, como bien lo mencionaron anteriormente, una olla express, o mejor dicho, una granada de mano. Incluso hay accidentes reportados. En la siguiente diapositiva, que es una página, yo no sé hablar francés, no sé pronunciar francés, pero es la... Oh, rayos. Expérience sur accident technologique. Que menciona un accidente que ocurrió en el 2012 acerca de una presurización del autoclave. Abajo está la liga para que puedan acceder e informarse más de ella. Y también ha habido muertos, ha habido accidentados. En la siguiente diapositiva, la United States Department of Labor en 1995 producen un asesinato o una muerte y un herido mediante la explosión del autoclave, ya que no aguantó la presión. Y justamente sería esto por nuestra parte. Y las referencias. ¿Dudas? ¿Algo?
Perdón, es que tenía el micrófono apagado y no encontraba el cursor. ¿Tienen dudas? Se utiliza como el concepto del disolvente ideal, ¿no? Que no es soluble a temperatura ambiente, pero sí a elevadas temperaturas. Mm, Sí, algo parecido. Ah, ok. Gracias. O sea, la idea es que al aumentar la temperatura y la presión eh, y se haga el fluido supercrítico, pues ya se puedan disolver y mezclar bien para que existan puntos de nucleación y se dé a cabo la reacción. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Más dudas? Sí, yo cuando pusieron en las primeras diapositivas un esquema en donde se ve el procedimiento del método, hay una parte en la que había algo, creo que decía ultrasonificación o algo así. ¿Ese proceso se hace para solamente homogenizar la mezcla o Sí, para o qué? sea, yo encontré la imagen y supuse igual lo mismo, o sea, como intentar inicialmente al menos dispersar los reactivos en el disolvente, aunque no se pudieran disolver completamente. Me lo imaginé como una especie de suspensión y ya después llevar a cabo la reacción cuando se mete el autoclave al horno. Pero no todas las reacciones solvotermales bueno, llevan a cabo este paso, por lo que pude ver. Ok, vale, gracias. ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, entonces les voy a hacer primero una retroalimentación. ¿Te puedes ir a la número 5? Bueno, el nombre común no solo es autoclave, también es común escuchar que digan reactor o celda de solvotermal. Esos son otros nombres. Autoclave, reactor o celda de solvotermal y también digestor, porque aquí pueden meter materia orgánica y disolverla. También ese es otro uso que tiene este dispositivo. Entonces hay varios nombres, no nada más autoclave. Y te puedes ir a la 9. Bueno, aquí nos describieron un procedimiento. Cuando hagan eso, hay que escribirlo. O sea, no todos, una diapositiva no es para, en ciencia, cuando estás en química, no es para que te acuerdes qué es lo que vas a decir nada más, sino que tienes que expresar de forma escrita qué es lo que vas a decir, no de leerlo, pero en este caso, como fue un procedimiento, sí tienes que ser más explícito y poner los pasos. En especial en ciencia, muchas veces pasa que la comunicación es en inglés, entonces piensa que no todos hablan inglés igual que tú, entonces tiene que estar plasmado para quien no hable muy bien pueda irlo leyendo o pueda entender lo que estés diciendo. Y bueno, ahora les quiero hacer, por ejemplo, bueno, otra cosa que quiero decir, esto está bien, creo que eso lo deben de tomar todos. Todas las diapositivas deben tener número y abajo la fuente. Abajo, al final pusieron sus compañeros Jimena y Gabriel las fuentes de donde tomaron la información, pero están en cada diapositiva. Entonces, cada diapositiva debe tener esa información para que los demás lo tomen en cuenta. Eso estuvo bien. A ver, entonces yo quiero preguntar, ¿qué podemos utilizar como solvente? Algunos de Para los, nosotros,
Aunque sí, sí, sí. Bueno, algunos de los solventes más utilizados podría ser el agua, que como ya lo vimos, permite la producción de, bueno, la oxidación de algunos o materiales que no pueden ser obtenidos fácilmente, y también amoníaco, cloro, cloruro de hidrógeno, como se ve en la tabla número 3, dependiendo de las condiciones y el objetivo en el cual nos queremos estar enfocados. ¿Podemos utilizar una mezcla? Sí, también es común el uso de mezclas. Ok. Y, por ejemplo, hablaron de crecimiento de monocristales, de varios de cuarzo con esta técnica. ¿Qué variación hay que hacer para crecer un monocristal? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una síntesis de polocristal o crecer un monocristal? ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que crezca un monocristal? O sea, yo pongo el reactor y pongo ahí la matista, nos dijiste que es un óxido de silicio con algo dopado que le da ese color. ¿Y qué hace que sea un monocristal? ¿Qué tengo que hacer para que sea un monocristal en vez de un policristal? Y si quiero un policristal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo leí es que algunas veces se añadía un agente director de estructura, entonces, o sea, como una especie de seed, semilla, como para que ese sirva de punto de nucleación, como lo que vamos a hacer con nuestro monocristal. Ujú. No sé si sea más o menos así. ¿Y esa semilla qué es o qué? ¿De girasol? No, o sea, es un cristal que ya tenga la estructura que queramos. O sea, la celda unitaria, la estructura, sí, Ajá. que se desea. Ok. No necesariamente tiene que ser el mismo compuesto, Ujú. Ok, muy con bien. que tenga la misma estructura. Ok. Y a ver, bueno, está bien. Nada más hay algo que me gustaría agregar a esto del procedimiento. Para crecer un monocristal, tienes que hacerlo lentamente, porque la idea general de este procedimiento de síntesis solvotermal es como un tipo de precipitación, si lo piensan bien. Hacen que precipite el material, pero aquí la clave es de que el material originalmente ni siquiera era soluble y lo haces soluble aumentando la presión y la temperatura. Al momento de aumentar la presión y la temperatura, ahora sí es soluble. Y entonces, como era así soluble, cuando bajas la temperatura, pues precipita. Esa es la clave. Es un tipo de precipitación, pero la clave es que necesitas hacerlo soluble. ¿Cómo lo haces? Con presión y temperatura, como nos muestra este diagrama. Entonces, ¿qué pasa si precipita muy rápido? Gabriel. Se puede formar un policristal porque no le da la, como por así decirlo, lo suficiente, no encuentro la palabra. Cuando precipita lento, los átomos se van acomodando de la mejor forma termodinámicamente y energéticamente hablando. Pero cuando precipita rápido, no se logran acomodar. Y entonces tiene muchos dominios y eso es un policristal. Entonces, si lo haces rápido, si lo enfrías rápido, se forma un policristal, pero si lo enfrías lentamente, se va a formar un monocristal, que son muchos de los que mostraste, eran como, ya tenían un tamaño considerable y son policristales, en la diapositiva de los cuarzos. Ujú. Por ejemplo, la amatista, que ya me dieron ganas de crecer uno de esos. Ahí tiene pedazos de monocristal y esos monocristales pues los creces lentamente. Ujú. Ahora,
Bueno, ¿y qué hacemos para que no nos explote? Porque nos acabas de decir que es peligroso. Nos acaban de decir que es bien peligroso, que es una granada de mano. ¿Qué hacemos para que no suceda eso? No queremos tener un accidente en el laboratorio. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero y lo más esencial justamente sería que bueno, esto es fuera del procedimiento experimental, pero que las autoridades le den una revisión y mantenimiento a estos autoclaves, puesto que en el primer accidente que reporté decía que no se les había dado el mantenimiento necesario y por lo cual hubo una despresurización y y estos vapores quemaron a las personas, creo me parece que fueron 2 personas las que se encontraban experimentalmente, o mejor dicho, ya una vez revisado, por así decirlo, esto es eh, nivelar, no es esa la palabra otra vez, la temperatura en un proceso lento para que se vaya regulando, por así decirlo. Ujú. ¿Y cómo vas a saber cuál es la temperatura adecuada? A ver, vamos a ver. Sería de acuerdo Sí, dinos. ay, a Dime. la, o sea, la temperatura con la que nos vamos a guiar sería la temperatura crítica y la temperatura de ebullición del disolvente, ¿no? Más o menos. A Sí. ver, ¿qué causa la explosión de la autoclave? Un momento La de presión, ¿no? La presión. ¿Qué Ujú. causa la presión? ¿Por La qué? temperatura Ajá, y es el hecho de que está cerrado. la temperatura. Pero a ver, vamos a pensar. Si yo pongo la autoclave vacía y lo meto al horno vacío, sin nada, ¿explota o no explota? Mm, Me parece que no, porque asimismo No. por las altas presiones es por lo que resulta de las presiones de vapor del disolvente. Correcto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué causó la presión? La presión de vapor del disolvente. Y obviamente esa presión de vapor es dependiente de la temperatura. Entonces, depende de la cantidad de solvente que está dentro o no depende de la cantidad de solvente que esté dentro. Vamos a ver. Si lo pongo una gota de agua y le pongo 1 litro de agua, ¿será lo mismo? ¿Causará la misma No, presión de vapor? No. 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 Entonces depende de la cantidad que ponga y de la presión de vapor del material, ¿verdad? Bueno, entonces para evitar accidentes, antes de empezar todo el experimento necesitamos calcular cuál es la presión de vapor que va a aparecer debido a nuestra mezcla de disolventes o a nuestro solvente. Ajá. Si tenemos una mezcla de etanol-agua, necesitamos calcular primero cuál es la presión de vapor a la temperatura de trabajo, porque si la presión de vapor supera la resistencia o la fuerza que tiene la autoclave, pues entonces va a explotar. Esos valores, cuando uno compra esos equipos, ahí dice cuál es la resistencia que tiene y normalmente ya vienen tablas que te dice hasta dónde llenar máximo, ¿no? Por ejemplo, si vas a utilizar agua, puedes llenar hasta el 90%, pero si vas a utilizar etanol, solamente puedes llenar hasta el 30%, porque si no la presión de vapor va a ser mucha y va a hacer que explote. Entonces, todos esos parámetros hay que considerarlos antes de empezar el experimento. Tienes que diseñar cuál es la presión de vapor máxima que vas a alcanzar para evitar que la fuerza sea superior a lo que resiste la autoclave. ¿Sí? Y hay que ver un diagrama de eso, de presión de vapor contra temperatura, y vemos a qué temperatura estamos y cuál es la presión de vapor. Y hay que revisar si va a ser suficiente. ¿Hay dudas de eso?
No. Ok. Con respecto a los precios, yo diría que estas técnicas son de las más baratas, comparado con otras técnicas mucho más complicadas. Por ejemplo, sintetizar a altas presiones a 10 gigapascales es demasiado caro. O sea, el equipo es demasiado caro y, por ejemplo, la junta con la que se hace, eso tiene que ser de carburo de tungsteno y se tiene que mandar a hacer y etc. Unas 6 juntas cuestan como 100,000 pesos y duran un año. Y cada muestra necesita un cubito de platino o un cubito de oro. Es demasiado caro hacer una sola muestra. Entonces, comparado con eso, esta técnica es muy barata. Y yo diría que son de las más accesibles en cuanto a dinero y más baratas. Y por eso es muy poderosa, porque es barata y puedes hacer varias cosas. ¿Más dudas? ¿Con esto se pueden hacer diamantes sintéticos? No creo, porque para diamantes sintéticos necesitas bastantes gigapascales y eso se hace con la prensa que te estoy hablando, con el tipo de prensa que necesitas recubrimiento de oro y etc. Necesitas hacer eso, pero con solvotermal no he escuchado. A lo mejor sí se puede, pero yo nunca lo he escuchado. ¿Otras dudas o algo? Bueno, yo tengo una. Cuando vimos el método de Flux, por ejemplo, bueno, siento que de alguna manera me recuerda este método al método de Flux, pero siento que la principal diferencia sería que aquí el requerimiento es tener, además de altas temperaturas, altas presiones, ¿verdad? Sí. Para que pueda ocurrir pues bueno, que se solubilicen los reactivos y que posteriormente cristalicen, pero no sé si sería una manera de verlo, que es como una variante, bueno, no diría que directamente es una variante del método de Flux, pero sí está bien pensar en eso, en que es como hacer básicamente el mismo procedimiento, pero a presiones altas. Tienen mucha relación porque en ambos lo que buscas es que se solubilice y luego precipitarlo. Sin embargo, en el solvotermal, aquí si te fijas, puedes poner nuevamente la tabla que nos mostraste de los solventes, Gabriel. Esa y esa. Si te fijas, todos los solventes a temperatura ambiente son líquidos. Agua, ácido clorhídrico, bromo, incluso gases, mira, dióxido de carbono, etanol, metanol, todos son gases. Pero en el caso del flux, en esa situación, esos son sólidos. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, yoduro de potasio, cloruro de bario, todos esos son sólidos a temperatura ambiente, pero se hacen líquidos a una temperatura más alta. Las temperaturas que se utilizan en sorbotermal, ¿en qué rango están, Jimena? Mm, es que depende, bueno, se consideran temperaturas bajas comparados con pues, la síntesis en estado sólido y el flux. Pero si me guío por la tabla, parecería que entre 30 y como 380. Sí, las temperaturas son bastante bajas, ¿no? Bueno, 30 a 380. ¿Por qué? Porque el teflón tampoco va a resistir temperaturas muy altas. Acuérdate que el reactor está cubierto por dentro por teflón. El teflón es un tipo de plástico, un polímero. Si subes demasiado la temperatura, el teflón ya no va a resistir y se empieza a derretir. De hecho, depende de la celda que compres, del estilo que sea, pero hay algunas que resisten menos. Muchas nada más resisten 300. Esa de 374 que dice ahí ha de ser algún tipo especial de material.
Ujú. Y más si es algo corrosivo. ¿Dudas? No, creo que no. Ujú. Bueno, entonces sí podemos asociarla a flux, pero es en el sentido de que ambas buscan que se sublice y luego precipitar. Pero este era líquido y el flux era sólido. Esa es la conclusión. ¿Otras dudas de algo más? A mí no me quedó muy claro cómo es que se separa lo que se generó de lo que no reaccionó. Ah, ok, mira, este es... bueno, a ver, dinos, Gabriel, ¿nos puedes decir? Mediante, bueno, una vez que ya se están, por así decirlo, mezcladas o solubilizadas, surge un proceso que se llama pirólisis, que permite separarlos y posteriormente, dependiendo del material, poder lavarlos, como fue el caso de el óxido de titanio. Ok, gracias. Bueno, la forma en la que lo separas pueden ser muchas. Si te das cuenta, ya no es soluble el material una vez que bajas la temperatura, ya no es soluble en el solvente. Entonces el solvente lo puedes remover fácil. Ajá. ¿Qué es lo que no reaccionó? Tú debes de buscar que la reacción, que no tener exceso de componentes, por ejemplo, más plata o más bromo o un exceso, porque ese exceso ya no va a reaccionar y se vuelve sólido. Es muy difícil quitarle ese sólido porque ya está incrustado entre un sólido, no es como en orgánica o otras materias que está líquido todo y lo separas con alguna técnica. Entonces, las cantidades deben ser estequiométricas. Por ejemplo, si vas a sintetizar bromuro de plomo, pues la cantidad de bromo y la cantidad de plomo debe ser exacta, debe ser precisa, no debe haber exceso de ninguno de los dos, porque no los vas a separar. Pero del solvente sí lo puedes separar con diferentes técnicas. Lo filtras, lo decantas. Aquí en este ejemplo que estamos viendo, dice que se pone a vacío el solvente y el solvente se empieza a evaporar a 150 Celsius, mira, durante 3 días. Y así te deshaces del solvente. Pero los elementos químicos que están seguirán siendo los mismos elementos. Entonces, si te sobra, se va a quedar ahí. Debes evitar que te sobre de alguno para que todos reaccionen. O sea, en este caso, el rendimiento siempre debe ser 100% o lo más cercano al 100%. No es que tengamos un rendimiento de 3%. Ok. Oye, y ahorita que mencionas que el disolvente se retira con vacío, entonces digamos que ese autoclave tiene como algún orificio así como lo tienen las ollas express. No, ya cuando terminas, lo abres, o sea, bajas la temperatura para que no te explotar. Ya baja la temperatura, debe de bajar la presión. A la presión, es a la misma presión a la que tú lo metiste, a la temperatura ambiente, presión atmosférica. Lo destapas y ahora sí haces el procedimiento de separación. Y ese que dice ahí evacuando, que evacuando se refiere a que le pones vacío, lo conectas al vacío, ya es que terminó la reacción y ya abriste la celda, ya viste el reactor y ahora sí le permites al solvente evaporarse con ese vacío a 150 Celsius. Ah, bueno, gracias. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Está bien? Bueno, les pongo su calificación de la presentación en, en el sistema, en Moodle. Y bueno, recuerden que hay un mini examen de estos temas la siguiente semana. Y ya. Dejen para la
Entonces está bastante bien, ¿no? Lo que hicieron 300 micras, creo que ya está, tú César que me estabas diciendo, ya está un poquito más alejado, ¿no? Pero de todos modos 200 micras está bien. Ahora, ¿cómo había que hacerlo? No había que calcular las integrales porque cuando calculas la integral, calculas exactamente en cómo decae la intensidad en cada punto, pero no necesitamos eso, solamente necesitamos el máximo, ajá, y el centro del máximo. Y bueno, ya que hicieron el reporte, a ver, vamos a empezar. ¿Me pueden decir, quiero que esos conceptos queden bien claros? Entonces, ¿qué cosa es el espacio recíproco? ¿Me podrían decir? Yo entendí que era como los puntos del patrón de difracción. Los puntos del patrón de difracción. Pero Yo, ¿por qué cuando el patrón de difracción que tenemos, la rejilla, se hace más chica, nosotros vemos la difracción más grande? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es que había una explicación ahí como matemática de que se formaba por la combinación de los vectores base que formaban la red real. Ajá. Entonces, esos vectores estaban en el denominador Ujú. de, de los vectores que conforman la red recíproca. Correcto. Esos vectores son estos. Ujú. Entonces a eso le llamamos al espacio recíproco. Una vez que ocurre la difracción, dejamos de ver el espacio real. Si se fijan en la pantalla, no veíamos las sombras ni veíamos puntitos negros. Lo que veíamos le llamo pantalla a la pared del screen. Entonces, en la pared lo que veíamos tras hacer el experimento son puntos luminosos que ya después les expliqué que no son puntos, sino que es una onda y esa onda tiene máximos y mínimos y lo que vemos con puntos son los máximos. Pero si se fijan bien en las fotos, empieza a disminuir la intensidad poco a poco hasta que llega a un solo punto en donde la intensidad es cero y luego vuelve a aumentar la intensidad. Ajá. Entonces, ese espacio recíproco está dado por estos vectores, donde estos son los vectores del espacio real. Este A1, A2 y A3 corresponden a X, Y, Z respectivamente. Este es el producto punto y este es el producto cruz. Ajá. Entonces, esta conversión que ahorita no vamos a hacer, si se fijan, tiene aquí en el denominador. Para B1 tiene el denominador en A1 y estos son parecidos, ¿no? Entonces esta cantidad es más o menos similar, pero aquí tiene A1. Entonces, cabe pensar que si A1 crece, entonces B1 disminuye. Y al revés, si A1 disminuye, B1 aumenta. B1 es lo que estamos viendo en el espacio recíproco. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque hay un proceso de difracción. No estamos viendo las sombras, sino que tras la difracción ocurre este proceso. Todos los fenómenos en estado sólido se manejan mejor en el espacio recíproco. Porque una vez que hacemos el experimento, nuestro resultado ya quedó en el espacio recíproco. Entonces, regresarlo al espacio real muchas veces es matemáticamente muy complicado, porque hay que aplicar esto y a veces no vemos todo la información y tenemos que hacer algo que se llama una transformada de Fourier. Eso en términos técnicos no tiene sentido y entonces simplemente se maneja todo en el espacio recíproco. También se le conoce como espacio imaginario, espacio-momento, el espacio K o en inglés K-space o momentum space, toma todos esos nombres. ¿Por qué espacio K y espacio-momento? Porque cuando vean, ustedes no lo vamos a ver en esta clase, pero propiedades electrónicas, pues resulta que los electrones allá adentro también se difractan cuando chocan contra los núcleos. Entonces los electrones ya vienen difractados. Al medir conductividad, al medir propiedades que nosotros vemos en el mundo real, las medimos de electrones que están sufriendo difracción.
Entonces los electrones también siguen en ese espacio recíproco, y entonces como tienen momento, se le conoce ese espacio, así, espacio-momento, espacio-K. ¿Dudas de esto? Marco, ¿es por eso que en los índices de Miller hacemos el inverso, bueno, el recíproco Es una de de las los ecuaciones. valores? Sacamos el recíproco. De hecho, alguna vez me preguntaron, pero ustedes ya vieron índices de Miller. Me dijeron, ¿por qué se saca el inverso? Y dije, esa pregunta te la voy a poder responder hasta el final del curso. Y sí, es efectivamente esa la razón. Porque en los índices de Miller, lo que estamos viendo es el espacio recíproco, no el espacio real. Ujú. Por eso le sacamos el inverso cuando sacamos, que es algo de lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a ir conectando esas ideas ya con los experimentos. Ujú. ¿Hay dudas? Vale. ¿No? Bueno, no me acuerdo si les enseñé todo esto, que si se vale rejilla, si se ven. Estos son los puntos que te decía César, que ese punto es muy pequeño comparado con estas distancias. Ujú. Y aquí la rendija es muy pequeña comparada con esta distancia, en términos, en términos de longitud de onda. Bueno, entonces la difracción se puede hacer eh, con cualquier longitud de onda. Pero para un material, lo que tú necesitas es que ese material tenga cierta distancia similar a la longitud de onda. Entonces, si queremos analizar un material, por ejemplo, cloro de sodio, tenemos que utilizar una longitud de onda que esté cercana al parámetro de red. Entonces, por ejemplo, 4 angstrom, pues entre 4 angstrom están los electrones. No podemos utilizar, perdón, en 4 angstrom están los rayos X. No podemos utilizar luz visible porque la luz visible no tiene 4 angstrom de longitud de onda. Es muchísimo más grande la longitud de onda visible. Ujú. Y como es muchísimo más grande, pues no difracta. Y simplemente por eso cuando ustedes le avientan luz a un cristal de cloruro de sodio o le ponen luz al tabique, o sea, láser al tabique que está ahí en su casa, pues no ven ningún patrón, ni siquiera lo atraviesa. Pues ¿por qué? Porque la longitud de onda es demasiado grande. Tenemos que hacer longitudes de onda que estén cercanas. Esto de difracción se puede hacer con rayos X, con electrones, con neutrones e incluso con rayos gamma. Con rayos gamma es poco común, pero sí me he encontrado artículos donde llegan a hacer experimentos de difracción con, con rayos gamma, pero es muy, muy, muy extraño. O sea, es como que yo no lo he ido al azar. Yo solito me puse a buscar a ver si alguien lo había hecho, pero sí lo han hecho. Entonces no es tan común. Ujú. Entonces ese experimento que hicieron lo pueden escalar, ¿no? Lo pueden escalar a un material real y con otro tipo de longitud en vez de visible. Ahora, vamos a ver, para la siguiente semana hay que entender algunas cosas. Esto ya lo vimos en clase. ¿Cómo se llama esta ecuación que está aquí? Ley de Ley de Bragg. Bragg. Ley de Bragg. Para el reporte que hicieron, que entregaron el día de hoy, había que obtener una ecuación muy similar a esta. Muy similar. Esa ley de Bragg aparece de un tipo de geometría específica que les mostré, pero en el experimento que ustedes estaban haciendo, el haz traspasa el material. No es que el haz rebote en el material. Este ejemplo se los puse cuando el haz rebota. Ujú. Y por eso aparece alguna diferencia. ¿Me puede decir cuál es la diferencia en la otra geometría? ¿Nadie?
No entiendo la pregunta, ¿la puedes Con repetir? la otra geometría que ustedes utilizaron, donde el haz de luz, la radiación electromagnética, atraviesa el patrón de difracción, hay una diferencia en la ecuación. ¿Cuál es la única diferencia? Pues bueno, aparece 2 veces la distancia interplanar ahí. Sí. ¿Y en la otra? En la otra solamente aparece, bueno, lo que nosotros asociamos con el parámetro de red. De red. ¿Por qué? Esto es porque aquí le pusimos, este es 2, si se acuerdan, aparece porque eran 2 veces teta y etc, y aparece aquí un 2. Ajá. Entonces lo que debieron haber hecho es solamente con esta así, sin el 2. Ajá, que es otra geometría. Esto es para la ley de Bragg, pero la ley de Bragg aparece para un cierto tipo de geometría, el otro para otra geometría. Ujú. Con esta calculaban el parámetro de red. Obviamente primero había que calcular el ángulo, y para calcular el ángulo, pues lo tenían que hacer con la tangente, ¿no? La tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Qué cosa es? La distancia que miden en la pared. El cateto adyacente es la distancia que hay entre la pantalla y la pared. ¿Eso lo hicieron así? Sí. Ok. Podrían hacer otras relaciones trigonométricas, como me estabas diciendo, César. Estabas utilizando la hipotenusa, y con la hipotenusa calculas el ángulo, pero se me hacía demasiado revuelto utilizar la hipotenusa. Simplemente con la tangente era mucho más fácil. Bueno, esta distancia interplanar, que es esta misma D que está aquí, esta es la distancia que existe entre un plano y otro plano. Para cada sistema cristalino, que hasta ahorita solamente, yo creo que en sus clases de teoría, y aquí también, solamente hemos visto cúbicos. Ya que avance el curso, a lo mejor vemos otros sistemas cristalinos que no nada más hay cúbicos. Hay de muchos tipos. Pero esta expresión relaciona los índices de Miller, H, K y L, con el parámetro de red. Ajá. D. Esta expresión es válida solamente para los sistemas cúbicos. Esta A es el parámetro de red y D, que es la distancia interplanar. En el caso del experimento que ustedes hicieron, la distancia interplanar y el parámetro de red vendrían siendo los mismos porque solamente está en 2 dimensiones. No hay planos, solamente tienen una rejilla, como si fuera una capa. Entonces no hay planos, no hay distancia interplanar. Entonces en este caso, en el caso del experimento A y D, vendrían siendo lo mismo. Ajá. Bueno, si ustedes despejan y sustituyen aquí la distancia interplanar, sustituyen aquí, entonces queda esta expresión, y si despejan esta expresión de teta, o sea, siendo la variable teta, despejan, queda de esta forma, ¿no? A ver, otra vez. Sustituimos la D aquí en la ley de Bragg, es toda esta expresión. Despejamos el ángulo, que es la variable. Entonces, primero separamos todo el seno y luego aplicamos el inverso del seno y queda esta expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos ciertos índices de Miller, forzosamente vamos a ver una señal, porque se acuerdan que esta ley de Bragg nos indica cuándo vamos a ver una señal. Solamente vamos a ver una señal en estos ángulos. ¿Sí? Les voy a regresar cómo va el experimento físicamente. A lo mejor tanta matemática ya los abrumó.
El experimento está así, esta es geometría de Brentano, se pone aquí la muestra, aquí es el tubo de, aquí salen los rayos, se llama tubo de rayos X. Déjenme bajo de nuevo. Es el tubo de rayos X, de aquí sale, golpea la muestra aquí y se refleja acá y acá está el detector. ¿Y qué ángulo? El ángulo es este ángulo que se está moviendo aquí en el goniómetro. O sea, este aparato que se llama goniómetro, esta parte de aquí, esto se abre y se cierra. Ese es el ángulo teta. Ajá. Que ese es este ángulo teta. Entonces, según el goniómetro se mueva, solamente en ángulos específicos vamos a observar señales. ¿En qué señales? Únicamente cuando se cumpla la restricción h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. ¿Sí? En lo demás no vamos a ver nada. ¿Por qué no vamos a ver nada? A ver, Carlos, que no nos has dicho nada hoy. Carlos, ¿estás ahí? ¿Estás viendo la tele? Ya te dormiste. No, o pusiste a tu hermanito a ver la clase, ¿verdad? Es el que está respondiendo aquí en el chat que no. Bueno, a ver, dinos si no le entendiste a alguien más. A ver, Roberto. ¿Nos puedes responder? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ahora, tú estabas dormido. A ver, Oscar, repítele la pregunta. ¿Por qué no íbamos a ver nada, verdad? Sí, porque no vamos a ver nada, Oscar. O a ver, ¿quién quiere decir por qué no vamos a ver nada? ¿Cuál es la razón principal por la que únicamente en estas condiciones vamos a ver señales? Porque solamente para esos valores de los ángulos hay interferencia constructiva. Es correcto. Para todo lo demás va a haber interferencia destructiva. Entonces, como esta relación del ángulo interplanar está asociada con el parámetro de red, pero principalmente con los índices de Miller nos van a determinar en dónde sí se ve y en dónde no se ve. Y solamente aquí te va a decir. Ajá. Bueno, entonces para la siguiente, para su previo, ustedes tienen que entender, a desglosar y explicar qué son estas relaciones. Ajá, de la distancia interplanar, el parámetro de red, los índices de Miller, que de hecho ya vimos, ajá, pero hay que ver cómo aparece esta restricción y poner las expresiones para los demás sistemas cristalinos. Este es únicamente para el cúbico. Bueno, entonces, vamos a ver. En el experimento, a ver, voy a regresar por si ya se les olvidó. Esto sí lo vimos, ¿no? Estas diapositivas ya se las había enseñado. Que yo recuerde, no. Ahora. No, Marco. Es que luego veo tantas cosas hablo de tantas cosas que luego ya no sé ni qué enseñé ya y qué no enseñé. A ver, esto hasta aquí ya lo vimos, esto es lo del experimento, el espacio recíproco y ya. Bueno, entonces nos vamos a ir en orden. Bueno, del experimento que les acabo, del aparato que les acabo de enseñar, pues va a salir un círculo como el círculo que nosotros estábamos viendo. Ajá. En la pantalla. Nosotros vimos como si fuera un monocristal con el experimento que hicimos. Pero ¿qué pasa si es un policristal que está orientado en muchas secciones? Pues lo que vamos a ver círculos de esta forma. Y les dije, vamos a integrar, vamos a hacer el círculo, vamos a tomar la distancia y vemos este círculo. ¿Se acuerdan que les dije, vemos este círculo? Aquí está la mayor intensidad y esta es la distancia hacia acá y aquí hay un ángulo entre el centro y los anillos que son los anillos que están en el exterior. Ajá.
y les dije, toman el ángulo, sumamos las intensidades y convertimos esta intensidad en un patrón de 2 dimensiones, que de hecho lo hice con un programa ahí que se llama, que les recomendé usar para el reporte. ¿Sí? Sí. Entonces, ese patrón de difracción, una vez que se integra y todo, la intensidad queda así. Entonces queda intensidad contra 2z y queda aquí la intensidad a ciertos puntos. Ajá. Que esta es una conversión de esta gráfica es una conversión de esta imagen. ¿Les queda claro la conversión, cómo se convierte o ya se les olvidó? Sí lo expliqué la clase pasada. Creo que fuiste tú, Miguel, el que me dijo que no le entendía. O alguien me dijo, no me acuerdo quién me dijo que no le entendía. Y lo volví a explicar. ¿Sí les queda claro o quieren que lo vuelva a explicar otra vez? A ver, levanten la mano quien no lo entiende aún. Yo diría que otra vez. Entonces sí fuiste tú, Miguel, el que me preguntó, pero no me entendió. A ver. Hacemos el experimento. Aquí está la muestra, los rayos X, pero esta vez vamos a poner polvo. No vamos a poner un monocristal como hicimos en nuestro experimento en casa. ¿Qué quiere decir que sea polvo? Que cada partícula tiene su orientación perfectamente ordenada, pero hay muchas partículas y cada partícula tiene la dirección que se le pega la gana. No es como el experimento que hicieron. El experimento que hicieron va a tener solamente puntos, ¿verdad? Ustedes vieron del hexagonal, sí se ve un hexágono en la pared, del cúbico se ven cuadrados en la pared, o puntos con una red cuadrada, pero ¿qué pasa si fraccionamos ese pedacito y ponemos muchos cristales, que cada uno es cristalino, entonces difracta la luz, pero ahora los desordenamos y los ponemos en muchas direcciones? Sería como si su patrón de difracción que ustedes vieron lo rotaran y eso resulta en esto. Es aquí, en esta línea, por ejemplo, esta línea gruesa que se ve aquí, se debe a un solo punto, pero ese punto, como tiene muchos cristales orientados en muchas direcciones, en vez de hacer un solo puntito como ustedes vieron en su patrón experimental en casa, pues en vez de formar un punto, forma una línea, un círculo, aquí. ¿Sí? Sí. Y luego el siguiente, aquí había otro punto, digamos, en el monocristal, pero como ahora están midiendo muchos cristales orientados en quién sabe cuántas direcciones, miles de direcciones, en vez de ver un punto, ven aquí un aro, porque están combinados muchos puntos aquí, de modo que se ve como si fuera una línea. Aquí se ve un punto en ahorita, pero ese es porque agarró un cristal grande y ese cristal grande lo agarró y sopas es el que está marcando, pero sobre hay una línea. Ajá. O sea, eso fue algo accidental. Y acá hay otra línea que pertenece a muchos puntos, como el que ustedes estaban viendo, y cada vez se va haciendo pues más difuminada la señal. De hecho, este es otro, pero este está hecho con microscopía electrónica de barrido. Este es el monocristal y este es el policristal. Aquí en el monocristal se ven estos círculos. Si ustedes rotaran esto, porque está en policristal, lo que ven son estos aros. ¿Les queda claro? Ahora sí, Miguel. Y... Marco, ¿a qué te refieres con rotar? Bueno. Es algún concepto nada más visual. Porque, o sea, este viene de un cristal grande orientado en una sola dirección.
pero este de abajo viene de muchos cristales, o sea, cada partícula, cada pieza está orientada perfectamente en su estructura interna, pero como la partícula, el tamaño de partícula es muy chico y el haz es incluso más grande que la partícula, entonces varias partículas dan muchas señales. Ajá. Imagina tú en tu mente que aquí en el centro pones un eje y haces rotar esto varias veces. Ah, ok, ya te entendí, que pues que está dando vueltas. Estoy girando. Como si estuviera dando vueltas. Ajá. Y entonces este punto, tú al momento de que estuviera girando, tú verías como si fuera una línea. Ajá. ¿Sí? Esa Sí. línea corresponden a estas líneas. Mira, la primera rojita, de hecho dice aquí que es el mismo material. Esta rojita corresponde a esta línea que está aquí. Ok. Aquí hay truco. Porque está orientado en cierta orientación. No podemos saber, no corresponde exactamente igual. Esta de aquí ya dice que es la 422 y acá abajo dice que es la 11. Ajá. Entonces no está directamente así como se los digo, pero es por la orientación en la que pusieron el cristal. Pero entonces imagínate que tienes muchos policristales y cada policristal está orientado en diferente sección. Entonces eso va a hacer que te dé un aro y parece como si este estuviera rotando así, como si fuera un disco. Pero no está en movimiento, ¿o sí? No está en movimiento. Pero ¿por qué obtenemos ese característica, Dulce, que nos estás preguntando? Como si fuera un disco. ¿Por qué lo vemos así? Porque hay distintas orientaciones en la muestra que tenemos. Ajá, porque hay distintas orientaciones. Un cristal está viendo para allá, otro cristal está viendo para acá y así. Ujú. Y aparte porque son muchos también, ¿no? Sí, porque son muchos cristales. Entonces, por eso vemos este anillo. Ahora, les dije, ¿cómo convertimos esto a dos dimensiones? El de abajo es el de un patrón de difracción de polvos. Pero así como está, es difícil analizarlo. ¿Qué hacemos? Cada línea tiene diferente intensidad. Ajá, luminosa. Este está mucho más luminoso o más intenso que estos grises de acá y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Esa intensidad la podemos, podemos graficar en dos dimensiones. El ángulo contra la intensidad. ¿Qué ángulo? Ya hicieron la tarea. ¿Qué ángulo? Pues el ángulo que está entre el haz y esta rayita que está aquí. Ajá. Calculamos la intensidad de esta y la graficamos contra el ángulo. Y eso es esto. ¿Sí? Se mide, bueno, se grafica, perdón, el ángulo entre el haz y cuál raya dijiste, perdón. Ya lo hicieron en tarea, mira. Creo que necesito escribir. A ver, déjame ver si. Bueno, aquí tengo un diagrama. Mira. Aquí este ángulo. Aquí la muestra llega, choca y se difracta, se abre y aquí forma un ángulo. Ok. Y ya es lo que hicieron de tarea en el reporte. Entonces es ese mismo ángulo. Con la otra geometría Bragg-Brentano, que es esta, es otro ángulo, pero también ya lo vimos. ¿Qué ángulo? Acuérdate que aquí planteamos una vertical y es el ángulo entre la vertical y el tubo, el haz del tubo. Ajá. ¿Sí? ¿O quieres que lo dibuje? En este caso, entonces, o sea, lo que podemos llegar a medir es el ángulo de Bragg con este aparato, entonces. Correcto. Ok. Sí, ¿crees que sí puedes dibujarlo? Es que entonces, con este difractor sigue la ley de Bragg, ¿verdad? Sí.
y el otro dibujo que me enseñaste, que fue pues, el de tarea, Ajá. ese sigue pues, la ecuación que nos estás diciendo, ¿no? La que nos estás... Sí. Se llama de Weierstrass, la otra geometría. Y la ecuación que lo describe es esta de Fraunhofer. A ver, voy a... déjenme, es que tengo hasta cerrado, pero todo esto. Un segundo, no está guardado al lado de la clase pasada. O sea, el que ustedes hicieron, llega un haz así y se difracta y este es el material. Eso lo pueden hacer también, ponen aquí aluminio y aquí ponen rayos X o una laminita o algo de un material. O incluso no necesita ser tan delgado y ustedes ven, si es monocristal, van a ver nada más un punto aquí en el centro, que es el de este, y van a ver algunos puntos por acá. Pero si es polocristal, quedamos que van a ver unos círculos. Ajá. Esto se llama geometría de Debye-Scherrer. Pero el difractómetro más común, y es el que les estoy enseñando, bueno, no es que sea más común, pero en laboratorio sí es el más común. Este de geometría se utiliza más en sincrotrón. El otro, y que de hecho clasificamos la ley de Bragg de esa forma, ponen el material aquí y le avientan un haz en esta, y luego sale otro haz difractado, varios haces, y aquí le ponen una línea. Ahí están bien chocas estas líneas. La normal. Y entonces este ángulo es el ángulo teta. Y por eso aquí es más fácil utilizar 2 teta porque hay 2 veces teta. Y aquí es nada más el ángulo acá, entre este. ¿Verdad? Ajá. Este se llama Bragg. Brentano. Es otro tipo de geometría. Las ecuaciones son ligeramente diferentes, pero para fines prácticos siempre se grafica intensidad contra 2 teta. ¿Por qué 2 teta? Porque el más común es de Bragg-Brentano. Aunque lo hayas hecho con el de Weierstrass, el equipo ya te da 2 teta. Te dice cuánto es 2 teta. Ajá. De aquí de este círculo, tú sacas la intensidad y graficas intensidad contra 2 teta. ¿Queda claro? Sí, ya mucho más claro. Disculpe, pero ya nos mostraste la ecuación de Debye, la primerita. La de Debye-Scherrer, pues es lo que hicieron de tarea. Ajá. Entonces, mira. Esta distancia, esta ya la hicimos, la demostramos y quedamos que es 2D es igual a n seno de teta, ¿no? 2D, me falta un lambda. 2. Es 2 de seno de teta igual a n lambda. Que eso lo hicimos en clase. Ajá. Y luego en el reporte había que llegar a la ecuación, ¿no? Que también se puede determinar de aquí. Entonces, ¿cómo sacamos? Les dije primero, ¿cómo sacan? Esta distancia la conocen, esa la midieron, por eso les dije con la moneda.
la distancia de aquí a acá, se las di. Les dije que eran 19.71 metros, ¿no? Es la distancia, le voy a poner L. La distancia de aquí a acá, ¿cuánto le salió? Depende de cuánto lo hayan hecho en su casa. Vamos a ponerle que fueron 5 centímetros. Le voy a poner esta distancia L2 y esta L1. Entonces 5 centímetros, que son 0.05 metros. ¿Cómo sacan el ángulo? Pues con la tangente, ¿no? La tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto entre el adyacente. Entonces el opuesto es 0.05 metros entre 19.71 metros. Con eso tienen ya el ángulo. Ahora, ¿cómo llegamos a esta expresión de lambda? Ahí había que hacer una aproximación, porque si lo tratan de hacer muy exacto, se pone complicado. ¿Cuál es la aproximación? Que tiene un nombre esa aproximación, pero no me acuerdo. Es el nombre de un investigador. Este es el as, que viene así. Entonces, si consideramos que esta L es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que esta L2, ¿están de acuerdo que es muchas veces más grande? O sea, 1000 veces más grande. Aquí ahorita, a ver, son 10, 1, 2, 3, 10,000 veces más grande, ¿verdad? Si se dan cuenta, el as podemos aproximar algo así. Esta es la pantalla. Y podemos aproximar que el as viene así. Y el segundo as es así. Aunque saben ustedes que en realidad no. O sea, este as va a formar un triángulo y a la larga se va a tocar. Pero lo que vamos a hacer ahorita es aproximar a que son paralelos. No son paralelos, pero esa es la aproximación. Eso es lo más fácil. Esa es la tangente. ¿Y qué hace que este as se difracte? O sea, que este as se anule. Pues que la suma sea diferente a lambda, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí un pedacito. Este pedacito que recorre más le voy a poner el as 1. As va con Z, ¿verdad? As 1 y el as 2. El as 2 recorre un camino más, ¿verdad? Mayor. Para llegar a la pantalla. Y la pantalla la voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo que el as 1 recorre menos que el as 2? Hay una diferencia de caminos. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa diferencia de caminos hace que se desfase la onda, y si se desfasa la onda hay una interferencia destructiva. Entonces, este caminito, que le voy a poner nada más delta X, ese caminito es el que nos hace que exista esa diferencia de onda. Entonces, delta X debe de ser igual a n veces lambda para que sea constructivo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, este punto desde aquí hasta acá, ¿qué cosa es?
Esto es... El parámetro de red. El parámetro. Por eso les dije, aquí la distancia interplanar y el parámetro de red es lo mismo. Ese es el parámetro de red. Ajá. Si se fijan, aquí hay un triángulo rectángulo. Aquí este es de 90. Lo voy a hacer todo más grande para que se vea, porque estoy escribiendo súper chiquito. Entonces, aquí ya hay as 1, as 2. Este as 2 salió por el otro agujerito. Ajá. Entonces, aquí ya esta es la distancia entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo relacionamos este delta X y esta con qué entidad trigonométrica? Ah, bueno, y aquí le vamos a poner un ángulo. Que resulta que este ángulo es el mismo que este ángulo, de hecho. Ajá. Este le vamos a llamar teta. Y este es el mismo ángulo que aquí. Nada más hay una rotación ahí, pero es el mismo ángulo. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Cómo, o sea, ya definimos teta, y cómo le hacemos para relacionarlo con esta delta X? ¿Qué relación? Con la función seno. El seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es delta X, entre A, que es nuestro parámetro de red. Y pues ya muy sencillamente nada más sustituimos aquí, y el seno de teta es igual a n. Y se parece mucho a la otra expresión, ¿verdad? Esta expresión es súper similar a la que determinamos el otro día, que es esta. Debería ser esta, pero esta está mal. Aquí le puse, me equivoqué, le puse. ¿Verdad? Es súper similar, pero esta dice 2 veces y esta no, perdón, esta dice 2 veces y esta no. ¿Por qué? Porque la geometría es diferente. Era fácil determinar esta. Nada más que creo que se estaban yendo muy profundo. Y esa a lo mejor sí deberían de leer de esa aproximación, porque hacerla sin la aproximación es un poco más complicado. Cambia aquí, se supone, el ángulo, pero es muy poquito. Ajá. Sí, sí le hicieron así. Sí. Sí. Bueno. Entonces, vamos a regresar. Están utilizando 2 geometrías diferentes, pero esas 2 geometrías lo podemos convertir en intensidad y nos da un patrón de ese estilo. Y cada pico corresponde a un índice de Miller diferente. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, etc. Diferentes tipos de índices de Miller. ¿Sí? Lo que vamos a hacer la siguiente clase es trabajar con patrones experimentales, así, que se va a ver así nada más, los graficamos, y vamos a determinar cuál es el índice de Miller que le corresponde. O sea, ¿qué índice de Miller generó ese patrón de difracción específico? La distancia interplanar no cambia, el parámetro de red no cambia porque es la misma muestra. En cada pico tenemos el mismo parámetro de red, misma distancia interplanar, pero la diferencia entre pico 1 y pico 2 es que estamos viendo el cristal en diferentes orientaciones, en diferentes direcciones. Entonces,
Algunos se generan por el índice de Miller fulano y otros por el índice de Miller sutano, que ya aprendimos a nombrarlos en una de las clases que tuvimos. Ajá. Entonces, para su previo busquen estas relaciones. Obviamente busquen de dónde salen, expliquen las que no son cúbicas, porque nada más puse para la cúbica, y en la metodología de cómo hacer la indexación, lo vamos a ver en la siguiente clase. Con eso vamos a empezar, lo vamos a ir haciendo juntos, pero ya deben de tener leído de qué se trata, porque si no voy a empezar a hablar de espacios recíprocos y que distancias interplanares y no tienen ni idea de qué es. Pero el experimento quiero que el día de hoy les quede claro con ambas geometrías. ¿Eso ya les quedó claro? Sí. Haría nada más para confirmar, ahí en la diapositiva 18, donde tienes el equipo de, Ajá. ajá, ese dijiste que ocupa la geometría de Bragg-Brentano. A ese como está aquí, ese se llama Bragg-Brentano, esa geometría. Ajá. Ok. Cuando atraviesa el láser, bueno, no el láser, el haz, ese se llama geometría de Weisscherer. Pero como hubo muchas personas involucradas, dependiendo de la imagen que ves, le da el nombre. Si ves un aro, como esto, dicen, ese es Laue, así. Este es una del Laue, o este es Laue, que es otro científico. Al aparato le llaman geometría de Weisscherer y a la ecuación le llaman ecuación Fraunhofer. Ajá. Porque ahí hubo muchas personas involucradas y muchos hicieron muchos aportes. Ajá. Pero en sí la diferencia es de que uno es transmisión, que es como el microscopio electrónico de transmisión, y el otro no es transmisión, sino que será reflectancia, que es este de acá. Obviamente aquí estoy haciendo un cambio fuerte porque el de transmisión está trabajando con electrones. El de transmisión, el aparato que puse. Porque hay rayos X de transmisión también, ¿eh? Nada más que no. A ver, déjenme ver si tengo una foto de. Esta la tomé, pero este es otro dispositivo. Esta la tomé en Hamburg, pero es que este no es difracción, es otro. Ese es de un sincrotrón. ¿Este de qué es? No. No tengo ninguno de transmisión. Pero pones un capilar. Pones un capilar aquí, un tubito, y el tubito, el rayo X atraviesa el tubito. Ajá, y esa es la otra geometría. Ok. Aquí en la Facultad de Química, de hecho, solamente hay de esta geometría, así como está. En el USAID también hay nada más de este. En materiales había un equipo viejito y no sé si me dijeron que últimamente, no fue muchos años y ahora que regresé empezó la pandemia, entonces no he ido mucho para allá. Pero me dijeron que lo habían modificado y creo que uno de esos es de transmisión. Pero creo que sería el único, porque en el Instituto de Física también es de Bragg-Ventrano y en el ICAT creo que no hay, no sé si hay ahí. Pero los sincrotrones todos usan de la otra geometría, de la de Weischer, porque la luz es muy intensa, entonces no tiene caso perder esa intensidad. ¿Dudas? Bueno, debe de haber algún sincrotrón que tenga por ahí en el mundo geometría de Bragg-Ventrano, ¿no? Pero en fin, ¿dudas? No, Marco, creo que no. ¿No?
Bueno, ¿Queda claro? Sí. yo sí, ¿crees que nos puedas hablar un poco de lo de la esfera de Ewald? Ah, sí, eso también quería hablar. Se me había olvidado. Bueno, Eval era un científico, de hecho era rector de la universidad, de la última universidad donde trabajaba. Ya se murió, ¿no? O sea, hace muchos años era el rector. Y bueno, él fue muy conocido por sus trabajos en cristalografía. En este caso, ustedes no podían construir una esfera de Evans, porque este concepto de esfera de Evans representa el espacio recíproco. Pero para que se haga esa representación del espacio recíproco, necesitan tener un material que sea en 3 dimensiones. Ustedes tenían un material en 2 dimensiones. Solamente tenían una lámina aquí y los rayos X. O bueno, ya me estoy alucinando. Pero el láser se difracta en varias direcciones. Ajá. Entonces, ustedes no pueden construir una esfera de Ebal, sino que solamente pueden construir un círculo de Ebal en 2 dimensiones. Ajá. Y aquí tiene puntos. Ajá. Y etc. Ahora, ¿qué ocurre si atraviesa el material, perdón, atraviesa el haz a un material? A lo mejor debería de hacer algo así como una rejilla de difracción con láser, pero con muchos acetatos pegados. Esto sería en 3 dimensiones. Y cuando ustedes lo difractan, voy a tratar de usar líneas más bonitas. A ver, está todo muy abstracto, parecen dibujos de, de Picasso, ¿no es cierto? No, ya no, luego no se entiende si lo dibujo muy al golpe, que quedó igual de feo. Ajá, entonces aquí las líneas, el haz, se difracta. Y en el caso de ustedes, forma un círculo, pero cuando tienen un material en 2 dimensiones, pues también van a ver un círculo, ¿verdad? Y les dije, van a ver, si es policristalino, muchos, bueno, vamos con el monocristal, porque de hecho este concepto de esfera de Hubble es para monocristales. Van a ver los puntos, ajá, y esos puntos quedan así plasmados. Pero, ¿qué ocurre si rotamos este material? Si rotamos ese material, vamos a ser capaces de encontrar estos puntos en diferente... no, para polvos no hay esfera de Evans, solamente para monocristales, porque necesitamos tener las posiciones exactas. O bueno, si lo haces con un haz súper pequeñito, como luego se hace en transmisión electrónica de barrido, aunque sea un polvo, pero le estás pegando un solo cristal. Si lo rotamos y esta era la cara A y ahora la cara A está de este lado, vamos a ver que ese patrón de difracción también se mueve. Y vamos a ver otro círculo, pero ahora estos puntos están acomodados de otra forma. Digamos que lo tenemos así. ¿Por qué? Porque resulta que esta pantalla lo que nos está dando es una proyección de una esfera. Ajá. Que digamos fuera así, esa esfera. Y dentro de esa esfera tiene secciones de diferentes puntitos que podríamos ver.
Pero como ya les dije que cada puntito depende de un plano de Miller, entonces estos puntos lo que nos está haciendo es una representación de la difracción en el espacio recíproco. Entonces la esfera de Evald nos muestra el espacio recíproco del material. Es como si pudiéramos reproducir el material, pero en el espacio recíproco. Y cada puntito se debe a una dirección específica de Miller. Por ejemplo, no, pues que este es el 1, 1, 1, que este es el 4, 1, 1, ajá. Pero en el experimento, así sencillo, solamente vamos a obtener en 2 dimensiones, o sea, una proyección de la esfera, como si viera la esfera y tuviera puntos en medio y nada más vemos la pura sombra, o sea, en algo plano. Pero ¿qué pasa si rotamos el material? Pues podemos ir construyendo, y ahora con software, podemos ir construyendo la esfera. Ajá. Aunque esto existe antes de que fueran los software, ¿eh? Eval vivía hace como 80 años. No estaban computarizados los detectores. ¿Te queda claro, César? Sí, también había visto que el radio de esa esfera era de 1 sobre lambda. ¿Eso es necesario por qué o para qué? Ah, bueno. Esto está en el espacio recíproco. Ajá. Y en el espacio recíproco, lo que pasa es que de aquí puedes sacar varias cosas. Entonces, de aquí formas un vector. El radio es 1 sobre lambda de este. Ajá. Porque está en el espacio recíproco esta esfera. Ajá. Y de aquí puedes sacar los varios ángulos entre varios planos, porque si este punto, digamos, te representa el 1, 1, 1 y este punto te representa el 4, 1, 1, por ejemplo, puedes sacar el ángulo que existe entre los planos. Ajá. Te dice muchas cosas específicas la esfera de Evans. Yo creo que es un tema más adentrado en cristalografía, pero al menos quisiera que trataran de entender el concepto y que explicaran en su reporte. ¿Por qué no podemos utilizar este concepto de la esfera de Evald en un material en solamente 2 dimensiones? Porque siempre va a ser un círculo. Ajá. No va a ser una esfera. Imagínense si la hoja la ponen de lado, pues ni siquiera difracta, ¿no? Del lado al as. Ujú. ¿Queda bien? Oye, Marco, entonces dijiste que esta esfera se forma al rotar ese monocristal porque ya le estamos pegando, digamos, en otra dirección con el En haz. diferentes direcciones. Ujú. Ok, ok. Oye, entonces sería grandísima esta esfera, ¿no? Porque pues, las longitudes de onda son menores a 1 metro. Sí, sí, pues es una... eh, obviamente no vas a detectar todas o sea, no, o sea, sí es grande, pero no vas a ver toda la esfera completa, ¿no? Porque acá se pierde la intensidad. O sea, cuando estás muy lejos del centro, se pierde la intensidad y nada más ves ciertas secciones. O sea, lo que está más cerca del centro. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. De nada. Mira, Marco, es que yo ayer tuve una duda respecto a eso cuando estábamos terminando el informe, porque no supe si podía dibujar precisamente una esfera de Ewald, porque pues está en 2 dimensiones, y además de eso, porque precisamente me confundió el hecho de que la esfera tuviera un radio de 1 sobre lambda. Ujú. Entonces, o sea, no sé si, mira, te voy a mostrar la pantalla, no sé si la puedas ver. Dame un segundo porque no estás habilitado. Ah, no, va a ser con la cámara, va a ser como prender la cámara. Ah, ok, entonces deja,
paro la compartición. Ok. Pero es con la cámara, o sea, literal. Mira, se va a ver la pantalla. Mira, ahí está. ¿Ok? O sea, porque no tengo el Zoom lo tengo en el celular, no en la computadora. Entonces, no sabía si la esfera, bueno, el círculo de Ewald, marcarlo solamente en estos puntos o que abarcara todos los que se veían, todos. No, es que se supone que es más grande, ¿no? Porque, Ok, o sea, es un radio muy grande. Pero nada más ahorita con la detección y con el haz, nada más vemos ciertos puntos que están cerca del centro. Pero ok. supone que es mucho más grande. Ah, ok, vale. Ujú. Va. Sí. Pero como lo hicieron, no pueden ver la esfera, obviamente, porque nada más tiene 2 dimensiones el material, no es 3 dimensiones el espacio recíproco no va a estar en 3 dimensiones, solamente va a estar en 2 dimensiones y solamente pueden ver el círculo que vemos, en ningún otro ángulo van a ver algo más. Gracias por el video, Dulce. De hecho, yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo aprendí esto, alguien me dio un software donde podía simular las esferas de Ewald de muchos materiales, pero era un software como muy viejo, como que corría en Windows 95 o al Windows así, de esos Windows ya muy viejos. Y me acuerdo que hasta en ese entonces le puse un emulador a la computadora para instalarlo o algo así, pero no sé dónde quedó. Lo estuve buscando y debe de haber algo más nuevo, obviamente, pero no encontré. Voy a ver ese video y y a ver si encuentro el software para hacer las simulaciones de las esferas de Ewald. Se pronuncia con V. Lo que pasa es que es en alemán y en alemán la W se pronuncia como V. Entonces es Ewald, se pronuncia, porque escuché que dijeron Ewald. Entonces ahí sí lo que me interesa es que entendieran un poco el concepto más que hicieran cálculos aquí. Pero bueno, me alegro mucho que hayan intentado hacer varias cosas y esto está bien. Para el laboratorio lo más importante es que realmente traten de hacer las cosas, traten de entender y muchas cosas a partir de experimentos. Y bueno, sí, no he revisado todos los reportes, pero hasta donde llegué no los vi mal. Bueno, ¿tienen alguna duda o algo? No, ¿No? Bueno, pues nos veremos el martes. Mientras yo me quedo viendo el video de la esfera de Ewald. Sí, ya lo había visto. Sí, voy a buscar con qué software lo hicieron. De ver algo. Bueno, pues nos veríamos el martes próximo y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Sí, lo de la indexación. Vale. Si no hay dudas, pues cuídense. Tengan, tengan buena semana. Les vaya bien. espera, Marco, yo tengo una duda.